El Fondo Monetario Internacional ha estado realizando recomendaciones para elevar el ritmo de crecimiento de la economía a nivel global. Y esto a propósito de sus últimos estimados con relación a esa variable. De hecho, si nos vamos a lo que es la tabla de proyecciones que presenta en su World Economic Outlook, que es el informe de perspectivas de la economía a nivel global, ustedes se pueden dar cuenta de que, miren acá, la economía se está desacelerando al pasar de 3,5% el crecimiento a 3% en el año 2023 y 2,9% en el año 2024. Las economías avanzadas pasarían en el año 2022 de 2,6% a 1,5% este año, pero el año que viene todavía crecería menos. Pero fíjense Estados Unidos, de crecer 2,1% en el año 2023, crecería 1,5%. Y esto pudiera empeorar en caso de que Jerome Powell y su Reserva Federal sigan subiendo la tasa de interés. Fíjense la zona euro, después de haber crecido 3,3% en el año 2022, lo que crecería en este año es 0,7% y el año que viene apenas crecería 1,2%. Pero lo que es terrible es esto que vemos acá. Esto es Alemania con una recesión y se expresaría esa recesión en una caída de su Producto Interno Bruto de 0,5% en este año y apenas se recuperaría en menos de un 1% el año que viene. Si nos vamos a los países emergentes y economías en desarrollo, vemos que ellos pronostican que va a crecer 4% este año y 4% el año que viene. China, con un crecimiento del 5% este año, crecería solo 4,2% el año que viene. La India 6,3% y también crecería 6,3% el año que viene. Los países de América Latina crecerían 2,3% y 2,3%. En ese caso, fíjense Brasil, cómo crecería este año 3,1% y crecería 1,5% el año que viene. Y así vemos México, Arabia Saudita y otros países más. En el caso de República Dominicana, ustedes pueden encontrar lo que es la estimación del Fondo Monetario Internacional acá. Vemos que para este año se espera que crezca 3% y el año que viene 5,2%. Ya veremos, ojalá que el año que viene sea posible alcanzar ese 5,2% de crecimiento, que es ligeramente por encima del potencial, pero este año ese crecimiento del 3% es poco probable. Ahora, el Fondo Monetario Internacional ha hecho recomendaciones para acelerar el ritmo de crecimiento y se la hizo a los países del G20. El grupo de G20 es un grupo de países más la Unión Europea. Pero en el grupo de países están los países individuales, es decir, que está como ente también la Unión Europea. Y esto engloba la mayor parte de la economía mundial en términos del Producto Interno Bruto. Específicamente, en términos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de que representa el G20 el 85% del PIB global. 85% del PIB global lo representan los países del G20. Ahí usted encuentra países sumamente desarrollados y grandes, como es el caso de Estados Unidos, otros hiperdesarrollados, no exageradamente grandes en términos de población, pero un peso importante a nivel global, como es el caso de Alemania, Japón, otros países que son en desarrollo o emergentes y que tienen una población importantísima, como China, la India, Brasil. O sea que usted va a encontrar ahí países que están muy desarrollados, países emergentes o países en desarrollo, poblados, muy poblados, exageradamente poblados, como es el caso de China y la India. Ahora, ¿qué recomendaciones hace el Fondo Monetario Internacional? Esto yo lo vi en el blog, un blog reciente de esa entidad. Usted puede entrar a su página www.imf o imf.org y ahí usted puede buscar lo que son diferentes entradas que tiene en el blog. Yo tomé una de esas entradas y lo resumí y lo presento en lo que es el blog y lo quiero comentar en el día de hoy. Miren acá. ¿Qué propuestas realiza el Fondo Monetario Internacional a los países del G20? Vamos a comenzar y vamos a ir analizando una a una de estas. En primer lugar, él señala, el Fondo Monetario Internacional, que estas recomendaciones se van a ejecutar dentro de un contexto en el cual la política monetaria sigue siendo restrictiva. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional ve claramente de que aun cuando se observa que la tasa de inflación a nivel global se está reduciendo y que varios países, como el caso de la República Dominicana, ya está con una tasa de inflación dentro del rango meta,
que va del 3% al 5%, pues hay otros países que todavía tienen una tasa de inflación que está lejos de lo que es la meta, como es el caso de Estados Unidos, que está con una tasa de inflación por encima del 3% y que aun cuando los últimos meses, si uno lo analiza, está en alrededor del 2.8%, pero todavía está lejos del 2%, que es la meta. Asimismo, la Unión Europea, que ya se ha reducido, y el Banco también de Inglaterra, que acaba de señalar que también se está reduciendo la tasa de inflación, pero está por encima de la meta del 2%, tanto en el Reino Unido como en la eurozona. Pues le dice el Fondo Monetario Internacional que lo que se prevé para los próximos meses es que la tasa de interés siga siendo alta. De hecho, Olivier Blanchard ha señalado que ante esa situación, para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, se requiere que mejore la posición, el saldo de las finanzas públicas de los países. Esto para los G20, pero usted verá que aplican perfectamente también a países como la República Dominicana. Y luego entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso para su bolsillo, porque recuerden, aquí en Tecnopol lo que les venimos a decir es cómo eso que está sucediendo a nivel internacional o una medida que está tomando, por ejemplo, el gobierno de la República Dominicana, qué implicaciones tiene para su bienestar, qué implicaciones tiene para su capacidad de generación de ingresos, qué implicaciones tiene para la capacidad que usted tiene de poder mantener sus mismas condiciones de vida o si se le va a deteriorar, por ejemplo. Entonces, volviendo al caso internacional, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, las tasas de interés se van a mantener altas. Se va a continuar con un contexto donde el apriete monetario se va a seguir acentuando y en consecuencia vamos a tener una muestra de desaceleración de la economía. Entonces, ante esto, con esa mayor tasa de interés, se necesita, como dice el profesor Olivier Blanchard del MIT, aunque ahora está pues en licencia, no está dando clase en MIT ahora mismo, está en Washington, pero sin lugar a dudas es un súper economista, pero muy famoso, con libros de macroeconomía y de economía, que nos enseñaron a todos nosotros durante nuestros estudios de grado y de posgrado y que obviamente hay que darle mucho seguimiento a Olivier Blanchard. Pues Blanchard señala que hay que mejorar la posición de la finanza pública y eso es compatible con esto que dice el Fondo Monetario Internacional. O sea que como la mayoría de los países van a mantener elevadas por un tiempo relativamente prolongado sus tasas de interés en términos reales, hay que definitivamente mejorar la posición de las finanzas públicas, es decir, adoptar medidas que permitan el fortalecimiento del saldo. Y esto implica reducir gastos y mejorar los ingresos. Hay que mejorar los ingresos tributarios, hay que reducir los gastos para que de esa manera entonces pueda reducirse el déficit público. Al reducirse el déficit público, se lograría entonces tener una posición que le genera mayor sostenibilidad a la deuda pública. Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Que va a llegar un momento de endeudamiento en muchos países donde los mercados de capitales le van a decir, usted sabe que el nivel de endeudamiento es tan alto que eso me genera cierto nerviosismo y me genera preocupación. En consecuencia, yo no te voy a seguir financiando, no voy a seguir comprando tus bonos. Si yo no compro tus bonos, la tasa de rendimiento, ¿qué va a suceder? Va a subir todavía más porque la prima de riesgo de ese país va a ser mayor. Si la prima de riesgo es mayor, la tasa de rendimiento es mayor. Si la tasa de rendimiento es mayor, habrá menos actividad económica, menos empleo, menos ingresos, peores condiciones de vida. Tan sencillo como eso. Entonces, fíjense cómo le está diciendo Olivier Blanchard y el Fondo Monetario Internacional también, le están diciendo, ¿saben qué? Tienen que mejorar los ingresos, tienen que reducir el gasto público, crear colchón para poder asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, Olivier Blanchard ha señalado que hay que mejorar todos los saldos primarios, es decir, el saldo dejando fuera lo que son los pagos por intereses, dejándolo fuera, ver ese saldo y tener un superávit, por ejemplo, o por lo menos un saldo igual a cero, por lo menos. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Pero no solamente esto. Le voy a seguir mostrando qué recomienda el Fondo Monetario Internacional. Reformas estructurales. ¿Qué debe incluir esas reformas estructurales? Mejorar el nivel de eficiencia de los mercados de bienes y trabajo. Y tiene que ejecutarse una reforma laboral. ¿Qué significa eso? La reforma laboral debe ser una que facilite la entrada y la salida de las personas en el mercado de trabajo. Es decir, contratación y despido.
y que haya flexibilidad a la hora de usted poder trabajar, por ejemplo, 3 horas, 5 horas, no necesariamente 8 horas. Imagínense ustedes, en la República Dominicana el 55% de los perceptores de ingresos se gana la vida en el mercado informal. 55% de los perceptores de ingresos se gana la vida fuera del ámbito del código de trabajo, fuera del ámbito de la seguridad social, fuera del ámbito de todo aquello que implique pago de impuestos. Y obviamente que esto lo que está diciendo es que son actividades, las que contratan ese tipo de personas, que definitivamente si tratan de cumplir con esos elementos regulatorios, como es el Código de Trabajo, como es la Seguridad Social, como es el sistema impositivo que establece el Código Tributario, si cumple con eso, sencillamente el negocio no es viable, quiebra. Entonces, obviamente que ante esa situación, usted necesita tener la oportunidad de tener un mercado formal que sea lo suficientemente fácil, flexible, para poder competir con ese informal que es el que está absorbiendo una cantidad importante de mano de obra. Entonces, usted tiene que ser flexible. Entonces, tiene que modificar el código ¿qué? De trabajo. ¿Para qué? Para que sea fácil entrar y salir del mercado. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Esa es una de las recomendaciones. Pero también hay que tomar medidas para incrementar la productividad laboral. ¿Qué significa eso? Que usted sea más eficiente trabajando. Hay que educarlo mejor, hay que entrenarlo mejor, entrenamiento dentro de la empresa, fuera de la empresa, para que usted sea más eficiente, que usted pueda trabajar de una forma tal que le permita generar un mayor nivel de ingresos. Y de esa manera, entonces usted mejorar sus condiciones de vida y reducir, si es desde el punto de vista del empresario, los costos laborales unitarios. Porque usted puede ganar más, pero si usted es más eficiente, los costos laborales unitarios, que es los costos laborales por unidad de producción de su trabajo, se reduce porque usted es más eficiente. Aunque suban los salarios, en términos laborales unitarios, se reduce lo que es. Entonces, esa es una reforma laboral que también debe estar unida, dice el Fondo Monetario Internacional, con medidas para promover la competencia. Aquí hay mercados, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que usted ve que bajan los costos a nivel internacional y sin embargo los precios internos no bajan. ¿Por qué no bajan los precios internos de algunos mercados? Por ejemplo, de alimentos. ¿Por qué si están bajando los precios de insumos intermedios o de los fertilizantes, no bajan los precios de los alimentos? Porque hay un problema de estructura del mercado. Hay un problema de estructura de mercado. Puede ser que hay carteles, que hay oligopolio, que hay concentración excesiva, pero definitivamente el perjudicado con esa situación, ¿quién es? El consumidor. El consumidor, usted que está viendo este programa. Usted que está viendo este programa es de lo que se perjudica. ¿Por qué? Porque cuando va al supermercado tienen que enfrentarse con precios más altos y además con una tasa de inflación en los últimos 12 meses que es el doble de la tasa de inflación general que existe en la República Dominicana. Si aquí tenemos 4.4% de inflación al mes de septiembre, pues tenemos más de 8.8% de inflación en alimentos. Y hay algunos alimentos que definitivamente es muchísimo más alta la tasa de inflación. Entonces, el Fondo Monetario Internacional también recomienda eso. Pero además, dice el Fondo Monetario Internacional que hay que tratar de resolver problemas institucionales que afectan la capacidad del Estado. Es decir, hay que tratar de hacer reformas que permitan una mayor eficiencia en la gestión pública, que permitan un fortalecimiento de la gobernabilidad y que obviamente reduzcan la corrupción. Eso es fundamental. Entonces, al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional recomienda que se eliminen las regulaciones excesivas que pueda haber. Hay situaciones en las cuales hay sectores que se regulan excesivamente, donde es poco atractivo que se realicen inversiones, es poco atractivo que haya competencia y esto perjudica al consumidor. En consecuencia, ¿qué recomienda el fondo? No, vamos a eliminar las regulaciones excesivas, vamos a promover la competencia, vamos a promover la inversión, tanto local como extranjera, para que de esa forma pueda haber una mayor oferta más competitiva, una mayor oferta capaz de insertarse más eficientemente en los mercados internacionales de bienes y servicios y por lo tanto de generar un mayor valor agregado para el país. Y con relación a los países en desarrollo, ¿qué se puede decir? Miren, fíjense que esas son recomendaciones para el G20. Son los grandes países a nivel mundial. No necesariamente todos son desarrollados. Hay economías emergentes. Ahí está China, la India, México, Brasil. Pero lo que quiero decir es que los países también pequeños, como la República Dominicana,
pueden beneficiarse de ese conjunto de reformas. Yo espero que para el próximo gobierno, porque ahora ya es muy difícil, ya terminando un gobierno no se puede pedir al presidente Luis Abinader, por ejemplo, que ejecute este tipo de reformas. Pero para un próximo gobierno, no cabe duda de que hay que ejecutar reformas estructurales importantes para poder alcanzar otra vez el ritmo de crecimiento potencial que se sembró con las reformas estructurales, oigan bien, las reformas estructurales que ejecutó el presidente Balaguer. O sea, el presidente Balaguer ejecutó del 90 al 96 un conjunto de reformas estructurales que a partir de ahí permitieron a la República Dominicana una expansión sostenida, que obviamente luego se complementaron con otras reformas, como es el caso de la reforma a la seguridad social que llevó a cabo el presidente Hipólito Mejía, que le ha permitido al país contar con un volumen de ahorro verdaderamente extraordinario, 14% del Producto Interno Bruto, que ha favorecido el crecimiento y favorece el crecimiento de la economía y genera de los 5 puntos de crecimiento potencial que tiene la economía dominicana, un punto, que sería el 20%, un punto se debe a ese sistema creado por el presidente Hipólito Mejía. Entonces, no cabe duda de que se necesitan reformas para volver entonces a acelerar el ritmo de crecimiento de la economía de forma sostenida, porque no hacemos nada con que el año que viene se alcance un crecimiento del 5%, 5.2%, como quiere el Fondo Monetario Internacional, como pronostica el fondo, pero que el otro entonces, lo que queramos sea 3%. No, hay que tratar otra vez de alcanzar un ritmo de crecimiento promedio del 5%, 6% sería lo ideal, poder alcanzar un ritmo de crecimiento del 6% de forma sostenida para que de esa forma entonces se pueda lograr una mejora de las condiciones de vida de la población. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.